Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en este maravilloso y hermoso tiempo en Comunidades en Casa. Esperamos que todas las lecciones pasadas hayan sido de mucha bendición, hayan tocado su vida y hayan bendecido, por supuesto, su espíritu. ¿Qué es lo que estamos intentando con esto? De que cada uno de nosotros entendamos que hay un recurso del cielo, que podemos bajarlo a esta tierra, que estamos diseñados para eso, que Dios puede habitar en nuestras vidas, que nosotros podemos tener una relación personal con Dios, una relación íntima que produce revelación. Estuvimos hablando acerca del Padre Nuestro, todo lo que significa, ¿verdad? La oración que hizo Jesús, que le enseñó Jesús a sus discípulos. Hoy queremos hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo y quisiera que fuéramos a una cita bíblica en donde habla acerca de Pedro y de Juan. Pedro y Juan eran hombres normales, eran hombres cotidianos, pero algo pasó sobre sus vidas cuando ellos tenían el bautismo del Espíritu Santo. Un recurso que viene de Dios te va a habilitar a hacer cosas extraordinarias, cosas distintas, y como lo hemos leído en la Escritura, ¿verdad? Lo que ojo no vio y lo que oídos no oyó son las cosas que Dios ha preparado para cada uno de los que le creen o de los que le adoran, ¿verdad? Fíjese lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 13, dice: entonces viendo Pedro con denuedo y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Esto es algo bien impresionante, porque usted podrá pensar, bueno, Pedro y Juan estuvieron con Jesús 3 años y medio y pudieron haber aprendido mucho de Jesús, pero recuerde que a pesar de que ellos estuvieron caminando con Jesús, ellos se dormían, ellos dudaban, ellos querían destruir ciudades, ellos se desesperaban por la gente, ellos no podían sacar demonios. Pero cuando vino el Espíritu Santo, todo cambia. Hay un recurso, nosotros somos seres naturales, ¿verdad? Tenemos alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué significa esto? Que tenemos la habilidad, ¿verdad? Tenemos la habilidad de que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Solo quiero que recordemos una parte que en la Biblia, en donde primero vino Jehová, que se reveló a los hombres como el gran yo soy. Después vino Jesús a través del vientre de María, ¿verdad? Y entonces Jesús desarrolló su ministerio después de algunos años de haber nacido. Y entonces cuando Él muere, los discípulos, Él resucita y los discípulos están tristes porque Jesús se va a ir. Y Jesús les dice: no os dejaré huérfanos, sino enviaré al Consolador. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes. En Hechos la Biblia dice que vino el Espíritu Santo y personas que eran comunes, sin educación, podían tener un lenguaje distinto, una amplitud en su manera de pensar de una manera superior. ¿Qué nos demuestra entonces el pasaje que acabamos de leer? Que estos eran hombres comunes, eran hombres sin educación, pero entendían las cosas muy elevadas. A veces podremos hacer ciertas cosas que nos van a determinar, ¿verdad? O nos podrían determinar, pero lo que tenemos que hacer es esto: entendemos las cosas de Dios, y cuando entendemos las cosas de Dios, algo superior viene a nuestras vidas. Las profundidades de Dios son muy sencillas de entender, pero son intensas de experimentar. Voy a volver a decirles esta parte. Las profundidades de Dios son sencillas de entender, pero son intensas de experimentar. O sea, Dios es tan sencillo para poder entender lo que Él está haciendo, pero es tan increíble lo que podemos experimentar. Es tan amplio lo que podremos experimentar. Es tan grande lo que Dios puede haber puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Todos podemos participar de las profundidades de Dios. Esta parte es muy importante. Es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que podemos participar de las profundidades de Dios. Claro que para esto tenemos que entender o tenemos que tener una mentalidad de Dios. Debemos de caminar o debemos entender las cosas como Dios las entiende, porque si las comenzamos a entender con nuestro pensamiento, ahí es donde no vamos a lograr nada. Las cosas sencillas de Dios pueden ser, ¿verdad? Las cosas sencillas de Dios pueden ser muy complicadas para alguien, ¿verdad?, que no está conectado con Él. Puede ser muy complicado para alguien que no está conectado con Él, pero lo que Dios está queriendo hacer es diseñarlas para cada uno de nosotros. Es que cada uno de nosotros entendamos
que tenemos toda la capacidad de poder entender, de poder relacionarnos con las cosas o con el entendimiento de Dios. Entonces podemos estar conectados con Él a través de su pensamiento, ¿verdad? ¿Y dónde está su pensamiento? ¿Dónde está el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios está en la Biblia. En la Biblia nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia nos dice que no podemos entrar al reino de los cielos o al reino de Dios si no fuéramos como un niño. Entonces tenemos que entender las cosas de una manera diferente. En la Biblia, cuando se habla de orar en el Espíritu, no está hablando de orar en español, ni está hablando de orar en nuestro idioma, ¿verdad? Se trata de hablar de una manera en que nosotros podemos comunicarnos directamente con Dios. Nosotros podemos entenderlo directamente con Dios, inspirados obviamente por el Espíritu Santo. Vamos a ir ampliando esto un poquito más, pero vayan a su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14 al 15. La Biblia dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Fíjese lo que Pablo está diciendo. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, ¿verdad? Significa que cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, cuando el Espíritu Santo bajó adentro de nosotros y está dentro de nosotros, entonces significa que ahora oramos en el Espíritu. Aquí hay algo bien importante que señalar. Hace muchos años determinábamos que el Espíritu Santo descendía a nuestras vidas como lo habíamos visto en Hechos, ¿verdad? Que teníamos que esperar un momento en que el Espíritu Santo viniera a nuestras vidas. Y yo recuerdo cuando era pequeño practicábamos esto, y hace algún tiempo, hace algunos años cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, pues varios estuvieron recibiendo el Espíritu Santo de la misma manera que yo lo recibí. Pero algo que es bien importante de entender es esto. Cuando el Espíritu Santo, cuando yo acepto, cuando un individuo acepta a Cristo en su corazón, cuando lo acepta Cristo, literalmente o espiritualmente, todos los recursos de Dios llegan a nuestras vidas. Cuando lo aceptamos a Él, aceptamos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, como ya está vigente, solamente viene a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber desarrollarlo. Tenemos que saber hablar en lenguas. Tenemos que entender que fuimos diseñados y que puede posar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo que nos dice, ¿verdad?, es que orar en lenguas es orar en el Espíritu. Entonces, orar en lenguas es orar en el Espíritu. Fíjese lo que dice más adelante ahí mismo en esos versículos. Dice, oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. El cristianismo no es ser algo experimentado, no es para ser observado. El cristianismo es para experimentarlo, no es solamente para ser observado, no solamente para ver el manual, cómo funciona, sino para, ¿verdad?, para experimentar. Cada día como cristiano, usted y yo tenemos que experimentar cosas nuevas, cosas distintas. ¿Acaso alguna ocasión hemos escuchado a alguien que dice, wow, estaba orando y el Espíritu Santo me dijo esto? Estaba orando y el Espíritu Santo me dijo esto. Entonces, Él ha ejercitado lo que tiene adentro. Si usted no ha ejercitado eso, es porque no ha tenido lo primero que hemos estado diciendo en esta serie de enseñanzas. Usted no ha tenido un tiempo de calidad con Dios, un tiempo de relación con Dios, porque eso va a producir revelación. Y cada vez vas a tener un entendimiento elevado de lo que es Dios. Pero no es para ser observado, sino es para ser experimentado. Fíjese lo que dice la Escritura, ¿verdad? He aquí, yo enviaré las promesas de mi Padre sobre vosotros. Aquí hay algo bien importante. Jesús está explicando a los discípulos que no los va a dejar solos, sino que enviará la promesa del Padre sobre ellos. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esto lo dice Lucas capítulo 24, versículo 49. Es muy importante entender este principio. Jesús se fue, pero no nos dejó solos, envió al Espíritu Santo.
En pocas palabras, ¿verdad? Lo que dice que los primeros discípulos tenían la naturaleza de Dios y habían participado del intercambio, pero esperen, le está diciendo Jesús, esperen en Jerusalén, ¿verdad? Para que sean investidos de lo alto. Esperen para que venga. Y bueno, sucedió. Llegó el día que el Espíritu Santo llegó a todos los discípulos, ¿verdad? De una manera increíble. En Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 5, dice la Biblia: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cualquiera que sea llamado por Dios, ¿verdad?, puede tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿O qué significa esto? Un cielo abierto. Cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, hoy tenemos un cielo abierto en su presencia. ¿Y qué significa? Que podemos ser bautizados, o podemos ser llenos, o podemos ser investidos de la presencia de Dios. Entonces, el poder del cielo está disponible para todo aquel que cree. Esta parte es muy importante si es que usted lo quiere apuntar. El poder del cielo está disponible para todo o para todas las personas que pueden creer en Él. Entonces podemos tener toda esa magnificencia de Él. Fíjese qué importante es, ¿no? Tener un Dios que todo lo puede, pero no solo que Él todo lo puede, no solo que Él todo lo experimenta, no solo que a Él solo le pasan las cosas, sino a todos aquellos que creen en Él. Por eso en San Mateo, capítulo 1, versículo 18, dice la Biblia así acerca del nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí hay algo bien importante: venía del Espíritu Santo. En Mateo, capítulo 3, en el versículo 16, la Biblia dice que Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí hay algo bien importante. Jesús nace, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿verdad?, a través del vientre de María. Y cuando Jesús fue bautizado, desciende una paloma que dice: este es mi Hijo amado. ¿Y qué significa ser bautizado? Casi que la mayor parte de nosotros lo creemos, lo sabemos. Ser bautizado quiere decir inundado. Ser bautizado quiere decir lleno. Ser bautizado quiere decir completo. Jesús fue cubierto con el Espíritu Santo y puesto a los ojos de la autoridad y de dominio. Fue cubierto. ¿Qué significa? Que se fue sumergido en el agua, pero al mismo tiempo fue cubierto por Dios. Es por eso que cuando alguien de ustedes baja al agua bautismal o son bautizados, son sumergidos en Dios. Este es un proceso o es un paso de obediencia muy importante. Jesús es nuestro modelo. Tenemos que entender que Jesús es nuestro modelo. En San Juan capítulo 3, en el versículo 5, dice que deberíamos de nacer de nuevo cuando nos arrepentimos. Nacemos del Espíritu. Es lo que yo les decía al principio. Nacemos del Espíritu. Pero ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo según Dios? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo según Dios? Vamos a verlo. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así en el 19: el cual la supereminente grandeza de su nombre para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Fíjese lo que dice el 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, ¿verdad?, sino también en el venidero. Veamos la parte importante de esto. Ahora, quiero que lo lea, tal vez usted no tiene una Biblia ahí en la traducción del lenguaje actual, pero quiero que lo volvamos a ver. Efesios capítulo 1, del 19 al 21, en la Biblia de lenguaje actual. Fíjese lo que dice: te pido también que entiendan bien el gran poder que Dios ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con este mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono,
Con este mismo poder, Dios le dijo a Cristo, o Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Significa que todo está disponible para cada uno de nosotros. Si está disponible para Jesús, está disponible para nosotros. Como lo hemos dicho con anterioridad, todo está dado, pero no todo ha sido conquistado. Todo ha sido dado, pero no todo ha sido utilizado. Y es aquí a donde nosotros queremos comentarle a usted que el Espíritu Santo está disponible para usted. Él nos guía a toda verdad, nos guía a toda justicia. Podemos orar en lenguas, ¿verdad? Podemos orar en el Espíritu y nuestro Espíritu puede entender esta parte porque lo estamos haciendo para Él. Dios está describiendo al tipo de poder que está poniendo dentro de nosotros a través del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que es incalculable. Es un poder increíble. Es un poder que no tiene límites. ¿Cuánto poder hay en el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuánto poder puede haber en el bautismo del Espíritu Santo? El mismo poder que resucitó a Jesús, que lo llevó a la diestra de Dios. Wow, esto puede sonar muy fuerte, pero es así. ¿Cuánto poder hay en el bautismo del Espíritu Santo? Exactamente el mismo poder que resucitó a Jesús. ¿Qué significa? Que no hay límite. Por eso es importante, no hay límite para aquel que cree. Por eso en algunas ocasiones les hemos dicho, ¿verdad?, que cuando nosotros dudamos, es tan fuerte la fe incrédula o la fe negativa que sucede. Cuando nosotros creemos que algo negativo va a suceder y lo confesamos que algo negativo va a suceder, es tan poderoso que sucede sobre nuestras vidas. Pero hoy estamos siendo descubiertos que el mismo poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que Dios puso sobre nosotros. ¿Qué otro poder hay en el Espíritu Santo? Pues hay autoridad. ¿Qué otro poder hay en el Espíritu Santo? Hay autoridad. Jesús se sentó a la diestra de Dios, pero cuando resucitó, no solo se llevó con él, sino nos hizo sentar en lugares celestiales. Hay que ver algo muy importante. El mismo poder que resucitó a Jesús está sobre nuestras vidas. Él mismo, ¿verdad?, no solamente se fue y se llevó el poder, sino que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 6, que nos hizo sentar en lugares celestiales. Recuerdo las clases de la escuela de Casa de Pan que estamos viendo por las mañanas, en la doctrina número 4, cuando estamos hablando de autoridad, dice que Él nos puso en un lugar de autoridad. Él nos puso en un lugar o en lugares celestiales y nos ha puesto como cabeza por sobre todas las cosas. ¿Para qué nos ha puesto como cabeza sobre todas las cosas? Para tener gobierno, para tener dominio. ¿Cómo hacerlo? A través del Espíritu Santo. No puedes gobernar nada espiritual con una mentalidad carnal. No puedes dominar nada espiritual con una mentalidad normal. Necesitas tener la mente o, en este momento, como lo estamos viendo, el Espíritu Santo para discernirlo o para verlo de la forma correcta a través del Espíritu Santo. Dios nos puso por encima de todo principado, de todo poder, de toda autoridad, de todo señorío que se nombra, ¿verdad?, en esta era y en la venidera. Vamos a ir terminando con esto. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra poder? La palabra poder en griego significa dunamis, ¿verdad?, de donde se deriva la palabra dinamita. Hay dinamita dentro de nosotros. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que recibe el Espíritu Santo, pero no ha entendido la dimensión del depósito que hay en ellos. O sea, el depósito que hay en usted, el depósito que hay en mí, cuando recibimos el Espíritu Santo, es explosivo, obviamente espiritualmente, es explosivo. Por eso es que no hay nada que nos pueda vencer o derrotar, hablando espiritualmente, porque estamos en una posición que Dios nos ha dado. Los contrastes son grandes porque no hay ninguna potestad que nos pueda derribar, pero la carnalidad que puede haber en el ser humano puede derribar al hombre. Pero estamos hablando del depósito que puso Dios dentro de nosotros, que es un depósito
increíble, es poder, nos dio autoridad y poder. Hablando de esto, hay dos tipos de poder. Hay uno que es el poder explosivo y otro que es el poder progresivo. Por ejemplo, cuando oramos por alguien, el poder de Dios cae simultáneamente y la persona es sana, ¿verdad? En ocasiones es paulatino, o eso no quiere decir que no exista el poder de Dios. Hay en ocasiones que es explosivo y que es rápido. Dios sana a la persona y empieza a decir, wow, no sé qué fue lo que pasó, pero algo se me cayó y no sé qué es lo que pasó, pero ya estoy bien. Y hay en ocasiones que es paulatino, ¿verdad? Entonces, es imposible detener cómo una montaña empieza a ser movida. Desde el momento que estamos orando por sanidad, esto sucede, ¿verdad? Ya sea de una manera explosiva o sea de una manera paulatina, ¿verdad? Entonces sucede rápidamente o desde que usted está orando con esa fe y el Espíritu Santo está obrando, ya está moviendo la montaña. No sabemos cuándo se va a caer, no sabemos cuándo se va a derribar, pero ya está sucediendo algo importante. Es la certeza de cuando oramos, es la certeza de cuando pedimos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está ahí. Entonces comienza la sanidad y el Espíritu Santo está en medio de nosotros, ¿verdad? Su existencia es legítima y viene por pacto. Aquí hay algo bien importante. El que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros es legítimo, ¿verdad? Y viene por medio de un pacto. No viene por medio de emociones, no viene porque hoy sí me sentí bien, mañana no me siento bien, ¿verdad? Bueno, no está sujeto a nuestro sentir. El Espíritu Santo no está sujeto a nuestro sentir. Es algo muy importante esto. Él está ahí y legalmente tiene una posición en nuestras vidas. Es un recurso que Dios puso, es una autoridad que Dios puso sobre nuestras vidas y que usted y yo tenemos ese poder. ¿En dónde está ese poder? Dentro de nosotros. ¿Quién tiene que explotar ese poder del Espíritu Santo o del bautismo del Espíritu Santo? Somos nosotros. La próxima semana estaremos hablando más acerca de lo que es el bautismo o lo que es el Espíritu Santo. Les agradecemos que estén con nosotros. Muchas gracias, muchas bendiciones. Dios les siga bendiciendo a cada uno. Gracias.